padres no son dueños de sus hijos. Los padres no son dueños de sus hijos. Yo sé que nosotros creemos eso, sabemos que no somos dueños de ellos, pero en la práctica a veces vivimos o actuamos como si sí fuéramos dueños de nuestros hijos, pero no somos dueños de ellos. En realidad somos embajadores de Dios en sus vidas. Es decir, esto tiene implicaciones profundas a la hora de la crianza, porque los hijos no son míos, sino que son de Dios. Y yo soy un embajador de parte de Dios para educar a mi hijo. Entonces, la crianza del embajador o el modelo de crianza del embajador parte de una convicción. La convicción es la siguiente: los hijos le pertenecen solo a Dios, son suyos, no son míos, no son de los padres, no son de ustedes. Por lo tanto, el rol del padre y el rol de la madre no es imponer la voluntad propia. Es decir, en la educación de mi hijo, el propósito no es imponer mi voluntad, sino que en la educación de mi hijo yo voy a representar fielmente, el objetivo es representar fielmente los deseos, el carácter, los métodos y el mensaje de Dios en la vida de nuestros hijos. El embajador no actúa por intereses personales. Cuando educamos a nuestros hijos posiblemente podemos hacer eso. El embajador no actúa por intereses personales, sino que actúa por el plan de Dios, se ajusta al plan de Dios. El embajador no busca su identidad, éxito o reputación en sus hijos, porque ya tiene todo eso en Cristo. Tiene su identidad en Cristo, tiene su éxito en Cristo y tiene su reputación en Cristo. Así que el embajador acepta simplemente su rol como un instrumento de Dios sin asumir un poder que no nos pertenece. Es decir, nosotros no tenemos el poder para cambiar el corazón de nuestros hijos. Somos embajadores para ellos, pero no tenemos el poder de transformar sus corazones. Eso es un poder que solamente tiene Dios. Así que lo que nos motiva a nosotros entonces es el evangelio y lo que la gracia de Dios puede hacer en nuestros hijos. No lo que nosotros podemos hacer, sino lo que Dios hace. Ahora, por su parte, tenemos la crianza posesiva, es decir, la crianza de propietario. La crianza posesiva es aquella donde, sin darse cuenta, porque lo hacemos inconscientemente, y a medida que yo leía me iba dando cuenta que tengo una mezcla de embajador y de posesión también. La crianza posesiva es aquella donde, sin darnos cuenta, los padres ven a sus hijos como suyos y buscan moldearlos conforme a sus expectativas, conforme a sus deseos e intereses. Entonces, yo quiero que mi hijo sea una persona exitosa en el mundo, ¿sí? Y entonces mi educación va enfocada en que necesito que mi hijo sea una persona exitosa en el mundo. Y por supuesto que es bueno que tengamos esos deseos, pero esos deseos pueden conducirnos a una crianza equivocada. Porque lo principal el principal deseo de nosotros para nuestros hijos es que sean transformados por el evangelio. Y luego el evangelio produciría todas esas cosas en ellos. Pero no es lo contrario, no es voy a enfocarme en la educación exitosa de mi hijo y dejando de lado el evangelio, cuando en realidad lo importante es que su corazón cambie. Ese es el principal éxito, ¿cierto? Entonces, la crianza posesiva, el padre posesivo busca en los hijos una fuente de identidad y valor personal. Es decir, la identidad de él se basa en lo que son sus hijos. Y de esa manera deja de lado la identidad en Cristo. Entonces, él trata de imponer una visión de éxito basada en logros académicos, deportivos o sociales, porque a través de eso es que él va a medir su reputación por la conducta de sus hijos. Es decir, mi reputación depende del comportamiento de mis hijos. Entonces, si mis hijos son exitosos, yo tengo una buena reputación. Pero si mis hijos no son exitosos, yo no tengo una buena reputación, me siento herido. Entonces estoy buscando la identidad en mis hijos. Entonces todo el enfoque de mi crianza está enfocado en que necesito tener una buena reputación, necesito sentirme orgulloso de lo que las personas piensan de mis hijos. Entonces busco la identidad en mis hijos y toda mi educación gira en torno a ese objetivo. Conseguir un éxito personal para ellos porque necesito tener una buena reputación. Y entonces voy a moldear el comportamiento de mi hijo a través del miedo, a través de la presión, a través del castigo, en lugar de la gracia. Porque creemos que si lo amenazo, entonces puede que él cambie y se comporte bien en la iglesia, por ejemplo, si yo lo amenazo.
Y entonces, si el niño se porta mal en la iglesia, entonces nos sentimos avergonzados porque la reputación nuestra depende del comportamiento de nuestros hijos. Y entonces si nuestros hijos se comportan mal en la iglesia, ¿qué van a pensar los hermanos de cómo estoy educando yo a mi hijo? Y toda nuestra reputación se basa en tomar una identidad en nuestros hijos. Aunque muchos padres no lo expresan abiertamente, esta forma de crianza es muy común. Y todos nosotros luchamos con eso. Todos luchamos con eso. Todos los padres luchamos con esto. Es una lucha diaria entonces entre la visión de lo que es el evangelio y una visión centrada en mí mismo, en que quiero que a mi hijo le vaya bien por mi reputación. Entonces vamos a ver los 14 principios que van a ser bastante útil para cambiar el concepto de crianza de nosotros como embajadores hacia nuestros hijos.